con el tema, en el día de hoy vamos a comenzar con el tema de matrices. Después vamos a ver si nos queda un ratito a lo último para hacer un poco de algunos ejercicios de trigonometría del práctico. ¿Sí? Eh, Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, en principio, una matriz es una disposición ordenada de números, para nuestro caso, números reales. Funciona algo similar a lo que es una planilla de cálculo Excel. Los elementos dispuestos en filas o columnas, filas y columnas. Y como decía, en los que han estudiado, si han estudiado computación o los que están en la carrera de computación, el objeto este de matrices es bastante utilizado porque sirve para almacenar información. En cada una de las celdas se puede guardar cualquier tipo de datos en caso de computación. Para nosotros esos datos, o con los elementos que vamos a trabajar nosotros, son los números reales. Por eso es tan utilizado en computación este tipo de elementos, sobre todo porque trabaja con, bueno, el elemento matriz es un objeto muy utilizado porque se guarda en memoria y permite acceder o guardar y acceder rápidamente a sus elementos, trabajar con ellos, ¿sí? Hacer operaciones, que después vamos a ir viendo. En el caso de nosotros, los elementos, como les decía, son números reales, ¿sí? Los elementos se ubican, como decíamos, en filas y columnas y nos vamos a referir a ellos con letras en minúscula para representar un elemento, por ejemplo, el elemento A de la matriz A a la matriz A la vamos a denominar o la vamos a llamar con letras en mayúscula. Y a los elementos con letras minúsculas, ¿sí? Y cada elemento de la matriz, para referirnos a ello, tiene un subíndice que indica el número de fila y el número de columna en el cual se ubica. Así, por ejemplo, en esta matriz A, sus elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, el elemento A sub 1, 1 hace referencia a la ubicación, fila 1, columna 1. El 1, 2, A sub 1, 2, es el elemento que ocupa la fila 1 y la columna 2. El elemento en general, podemos decir el elemento A sub IJ, que estoy señalando ahí, A sub IJ, es en general un elemento de la matriz A que ocupa la fila I y la columna J. Es decir, con el primer índice, en este caso I, hacemos referencia al número de fila de la matriz. Y con el segundo índice, en este caso J, hacemos referencia a la columna de la matriz. La fila y la columna que ocupa ese elemento dentro de la matriz, ¿sí? Las matrices en general pueden tener cierta cantidad de filas y de columnas, que puede ser igual o no, y eso determina lo que llamamos el orden de la matriz. Nosotros nos vamos a referir a una matriz, por ejemplo, de orden 2 por 3, significa que la matriz tiene
2 filas y 3 columnas, ¿sí? En general hablamos de una matriz de orden m por n, que significa que la matriz tiene, como en este caso, m filas. Fíjense que la última en este caso es la fila m y la columna n. M filas y n columnas, ¿sí? Bien. La notación para referirnos, como les decía, a una matriz con la letra imprenta mayúscula, en este caso A, nos referimos a la matriz A, cuyos elementos, los escribimos así entre paréntesis, cuyos elementos se denotan con la letra A minúscula, sub IJ, que significa, como les decía, que I representa o que tiene I filas y J columnas. Donde en este caso, si la matriz era de orden M por N, decimos entonces que el I, que era la fila, puede llegar a variar desde 1 hasta M. Es decir, podemos decir la fila 1, 2, 3, 4, hasta M, si tiene M filas. Y la columna, lo mismo. Puede tomar valores 1, 2, 3, 4, hasta N, si es M por N, la dimensión o el orden de esta matriz. Cuando decimos orden, también es equivalente a decir la dimensión de la matriz. Decimos que una matriz es de dimensión M por N, o 2 por 3, o 3 por 2, ¿sí? O de orden 2 por 3, 3 por 2. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, hablamos de una matriz cuadrada. Decimos que tengo una matriz cuadrada y en ese caso podemos decir, en vez de decir una matriz cuadrada de 2 por 2, decimos que es una matriz cuadrada de orden 2. ¿Sí? Si digo que es una matriz cuadrada de orden 2, significa que tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Sí? Vamos a definir que dos matrices son iguales, así como trabajamos con los polinomios. Primero definimos qué es un polinomio, después definimos sus elementos, el grado de un polinomio, el orden. Bueno, con las matrices también vamos a ir definiendo qué es, cómo se denota una matriz, qué son sus elementos, cuál es el orden. Y en principio vamos a definir cuándo dos matrices son iguales. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión, tiene que tener la misma cantidad de filas y columnas, y los elementos respectivos que ocupan la misma fila de columna, digamos, son iguales, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar, es decir, el mismo número de fila y columna, son también iguales. Hay distintas clases, por así decirlo, de matrices. Podemos hablar de una matriz fila cuando la matriz tiene una sola fila y varias columnas. Entonces va a ser la cantidad de filas, en este caso m, que sería igual a 1, y la cantidad de columnas puede ser n. Es decir, que va a ser una matriz de 1 por n. Por ejemplo, de 1 por 3 sería una matriz fila que tiene una sola fila y 3 columnas. ¿Sí? Bueno, también podemos hablar, en el caso de computación, este tipo particular de matrices se denominan por ahí arreglos, ¿sí? O vectores. Podemos tener un vector, cuando en computación nos referimos a un vector, bueno, es una matriz que puede ser según la característica, una matriz fila o una matriz columna. Para el caso de los vectores, en computación sería lo mismo. En nuestro caso, la matriz columna sería una matriz que tiene una sola columna y varias filas. Es decir, que en ese caso sería el n, el que vale 1, n igual a 1, el número de columnas es 1, y el número de filas va a ser m. Por ejemplo, puedo tener 3 filas y una sola columna.
¿Sí? Como les decía hoy, matrices cuadradas cuando tengo el igual número de filas que de columnas. Los elementos que ocupan la posición, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3 en la matriz, se denominan los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Son los elementos en los que I es igual a J, como dice ahí. Es decir que si la matriz, esto es si la matriz es cuadrada, ¿sí? Solamente. Para referirme a la diagonal principal, solamente voy a referirme a la diagonal principal en un caso de una matriz cuadrada. Y en ese caso, como decíamos, el número de fila es igual al número de columna en los elementos que ocupan la diagonal principal. Y también podemos hablar, sí, el bolillo del ratón. Podemos hablar de la matriz transpuesta, esto ya sería como una operación que hago con la matriz. La matriz transpuesta es aquella que se obtiene al permutar las filas con columnas. Es decir, por ejemplo, lo que era la fila 1 de la matriz pasa a ser columna 1, lo que era la fila 2 pasa a ser columna 2, y así sucesivamente. Permutando todas las filas y columnas de la matriz, obtenemos lo que se llama una nueva matriz que se llama la matriz transpuesta. Si la matriz original, por ejemplo, era de 2 por 3, la matriz transpuesta va a ser de 3 por 2. ¿Sí? Se intercambia, lo que es fila pasa a ser columna y viceversa. ¿Sí? Y se denota, la matriz transpuesta se denota o se refiere a ella como A elevado a la T, o con un exponente, podríamos decir, T. Eso significa que es la matriz transpuesta de la matriz A, la matriz transpuesta. ¿Sí? Y como dice ahí, la primera fila de A es la primera columna de la transpuesta y así siguiendo. La segunda columna. Bien. Definiendo lo que es matriz transpuesta, puedo ahí caracterizar una nueva clase de matriz, que es la matriz denominada simétrica. Una matriz es simétrica cuando al hacerle la transpuesta coincide con la misma matriz. Es decir, cuando A coincide con la transpuesta, sería. ¿Sí? Es decir, si a una matriz le hago la transpuesta y la transpuesta me queda igual a la matriz que tenía al principio, entonces en ese caso tenemos una matriz simétrica. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que en el caso que una matriz sea simétrica, el elemento, por ejemplo, que ocupa la posición 1, 5 es igual al 5, 1, el 3, 4 igual al 4, 3, y así con todos los elementos. ¿Sí? Se cumple esa igualdad. Una matriz nula es la que tiene todos sus elementos valen 0. Acuérdense que nosotros para las matrices, nuestros elementos son los números reales, pero las matrices, podemos hablar de matrices de objetos, matrices de polinomios, matrices, que objetos sean distintas cosas, matrices de palabras o de letras. Para nuestro caso, las matrices tienen elementos, y entonces el caso de la matriz nula es aquella que tiene todos sus elementos 0. La matriz nula, acuérdense que cuando vimos números reales, por ejemplo, en el caso de los números reales, el elemento nulo, el que hablábamos para la suma, ¿se acuerdan? Para cuando empezamos a definir las operaciones con los números reales, el elemento neutro es el 0, porque es aquel elemento que al sumarle a un elemento, al sumarle el elemento neutro, me queda el mismo elemento. En el caso de las matrices, ahora cuando veamos las operaciones, el elemento neutro es la matriz nula, el elemento neutro de la suma, quiero decir, que funciona como el 0 en el caso de los números reales. ¿Sí? Bueno, una matriz diagonal es
aquella matriz cuadrada en la que todos los elementos que no están en la diagonal, principal, son cero, son nulos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, hablamos de una matriz diagonal cuando todos los elementos que no están en la diagonal valen cero. ¿Sí? Bueno, una matriz escalar es otra clase de matriz en particular, que es una matriz que a su vez es diagonal y con todos los elementos de la diagonal iguales. ¿Sí? O sea, tendría que ser entonces, todos los elementos de la diagonal valen lo mismo, y además todos los elementos que no están en la diagonal serían cero. Esa sería una matriz escalar. ¿Sí? Una matriz escalar dentro de la matriz escalar, una muy característica o muy usada, la que vamos a usar, se llama la matriz identidad. Y la matriz identidad es una matriz escalar en la que todos los elementos de la diagonal valen 1 y todo el resto vale 0. El caso de la matriz unidad o matriz identidad funciona o es también el neutro para el producto de matrices. Funciona como el neutro, como el elemento neutro 1 en el caso de los números reales. ¿Sí? En el caso de los números reales, recuerden que el elemento neutro del producto es el 1. Porque si a un número real lo multiplico por 1, un número real distinto a 0, habría que decir, lo multiplico por 1, obtengo el mismo número real. ¿Sí? En el caso de las matrices, la matriz identidad funciona también como el elemento neutro para el producto. ¿Sí? Bien. Bueno, matrices triangulares. Dentro de las matrices triangulares son matrices cuadradas y puede ser que todos los elementos por encima de la diagonal valen 0 o todos los elementos por debajo de la diagonal valen 0. Cuando hablamos de una matriz triangular, puede ser triangular superior. En ese caso, los elementos que están por debajo de la diagonal son todos 0. Y los que están por encima de la diagonal son todos 0. ¿Sí? A ver, vuelvo a repetir porque me parece que les hice bien. Triangular superior, todos los elementos por debajo de la diagonal son 0 y los que están por encima de la diagonal son distintos de 0. Y triangular inferior, todos los elementos que están por encima de la diagonal son todos 0. ¿Sí? Y los que están por debajo, distintos de 0 serían. ¿Sí? Alguno puede eventualmente también ser 0. Bien. Son distintas terminologías que van a escuchar cuando empecemos a trabajar con las matrices. ¿Sí? Bien. Dentro de las matrices, también podemos realizar con las matrices operaciones. ¿Sí? Así como cuando definimos los polinomios, definimos primero qué es un polinomio y después podemos realizar operaciones entre esos objetos matemáticos. En el caso de las matrices también definimos qué es una matriz y ahora vamos a definir las distintas operaciones que se pueden realizar con este objeto matemático que son las matrices. Cómo se suman, cómo se multiplican, bueno, en fin, distintas operaciones que vamos a ir viendo. Ahí dice, dadas dos matrices A y B, o la suma de dos matrices A y B, la matriz A, acuérdense que esta notación quería decir la matriz A, cuyos elementos son A sub i j, entre paréntesis, la matriz B, cuyos elementos son B sub i j, de la misma dimensión. Eso es muy importante, ¿sí? Preguntita de parcial o final. Para poder sumar dos matrices, tienen que tener la misma dimensión, es decir, la misma cantidad de filas que columnas.
Es decir, la matriz A y la matriz B entre sí tienen que tener la misma dimensión. Dos matrices de 2 por 3 o de 3 por 4 las podría sumar, pero no podría sumar una de 2 por 3 con una de 3 por 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para sumar dos matrices que tienen la misma dimensión, se suman elemento a elemento los que ocupan la misma posición. Es decir, por ejemplo, el elemento de la matriz suma, que ahí está denotada con la letra S, ¿sí? La matriz S que tiene elementos S, sub y J, ¿sí? Entonces, el elemento que ocupa la posición y la posición IJ de la matriz S se obtiene sumando el elemento A sub IJ, o sea, el elemento A sub IJ, más el B sub IJ. Es decir, los elementos que ocupan la misma posición en la matriz A y en la matriz B se suman. Ahora vamos a ver un ejemplito para que se entienda por ahí con un ejemplo más fácil. Bueno, la suma de matrices la denotamos, la suma de las matrices A y B se escribe A más B. ¿Sí? Les dejo de compartir un segundito para hacerles un ejemplo. Si me siguen en el pizarrón, ya que estamos, les voy a hacer un ejercicio medio similar al que tienen en la práctica, que dice, mirarlo ya que estamos acá. El ejercicio 1 del trabajo práctico dice obtener las componentes o los elementos sería, ¿sí? Cuando decimos las componentes, sería obtener los elementos de la matriz, en el caso en el apartado A, es una matriz A, pero ahora se los copio en el pizarrón por si no lo tienen a mano. Por ejemplo, dice en el apartado A, obtener las componentes o los elementos de una matriz. A de elementos dice, como decíamos recién, A sub IJ, tales que, ahí le dice que es de 2 por 4. Esto es como si le dijera de otra manera, en lugar de expresarlo así, le podría decir la matriz A de orden 2 por 4 y lo podemos poner como un subíndice abajo de la matriz. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que tenía 2 filas y 4 columnas? ¿Sí? Y después les da la regla de composición, les dice que si, o lo voy a poner acá abajo, si el A sub IJ, si el elemento A sub IJ es igual a I más J elevado a la menos I más J elevado a la menos I. Bueno, en el apartado B tienen lo mismo, algo similar, que dice una matriz C de orden 2 por 3 y le dice que el C sub IJ es, por ejemplo, I por J elevado a la I menos J. ¿Sí? Es una regla, en lugar de definirle la matriz A, como yo le podría haber definido, una matriz, por ejemplo, B también de orden 2 por 4. Como decíamos, si es de 2 por 4, quiere decir que la matriz va a tener 2 filas y 4 columnas. Por ejemplo, entonces podría ser 2, 1/2, 0, 1. Y la segunda fila tendría elementos -3, 0, -1, 2. En lugar de darle ya los elementos de la matriz B, como podría ser en este caso, le doy una regla de composición para encontrar los elementos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quiero construir la matriz A, como me decía acá, que cada elemento A sub IJ se obtiene de esta manera, ustedes pensarían en una matriz A, entonces, que tiene
sus elementos dice que son A sub y J, es decir, que por ejemplo acá, el primer elemento va a ser el 1, 1, como decíamos hoy, ¿sí? El que ocupa la posición de la fila 1 y columna 1, lo escribo A1, 1. Después voy a tener A1, 2, A1, 3 y A1, 4, ¿sí? Porque me dice que tiene dos filas y cuatro columnas, es decir, que voy a llegar acá hasta el 1, 4. Este sería el que ocupa la fila 1, columna 4, ¿sí? Y lo de la segunda fila será los elementos que acaban de empezar 2, 2, 1, el A sub 2, 2, el A sub 2, 3 y el A sub 2, 4. ¿Sí? Y bueno, entonces digo, para encontrar ahora los elementos de esta matriz, voy a usar la regla de formación que dice ahí. Es decir, mi matriz A va entonces a estar formada por estos números reales. El 1, 1, es decir, que el I y el J, los dos valen 1. Entonces, si yo reemplazo acá en la formulita que me dio, tengo que hacer I más J elevado a la menos I. En este caso, entonces, ¿qué sería? I más J valen 1 y 1. Es decir, 1 más 1 sería 2. El primer elemento sería 2 elevado a la menos la I en la columna, acuérdense, la fila. Acuérdense que en este caso todos los de la primera fila valen 1 el I. Entonces sería elevado a la menos 1. 2 elevado a la menos 1. El segundo elemento es 1, 2. Entonces, sumo los componentes. 1 y 2 sería 3. 3 elevado a la menos 1. ¿Sí? A la menos la fila, que es I. El otro, el 1, 3, sumo 1 más 3, me daría 4. Y elevado a la menos I, a la menos 1 también. Y el último sería el 1, 4, me daría el 5 elevado a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendría los elementos de la primera fila. Los elementos de la segunda fila, hago lo mismo. Sumo 2 más 1, me daría en este caso 3. 3 elevado a la menos I. En este caso, la I, ¿cuánto vale? 2, a la menos 2. Después sería 2 y 2, 4, elevado también a la menos 2. 2 y 3, estoy con el elemento 2, 3. 2 y 3 me daría 5, elevado a la menos 2. Y el último, 2 y 4, sería 6, elevado a la menos 2. Y ahora, bueno, puedo escribir un poco o de otra manera los elementos para después, si queremos sumar, por ejemplo, las dos matrices A y B, que era lo que les quería mostrar. Vamos a encontrar o a expresar estos elementos como números racionales, es decir, el 2 elevado a la menos 1, ¿cuánto me daría? Un medio, se da vuelta, ¿se acuerdan? Me quedaría un medio. El 3 elevado a la menos 1, ¿qué me daría? Un tercio. El otro va a ser un cuarto. Y el otro va a ser el 5 a la menos 1, que me daría un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Los de la fila 2, 3 elevado a la menos 2. ¿Cuánto me daría? Acuérdense que 3 elevado a la menos 2 sería lo mismo que 1 sobre 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué me daría esto? 3 al cuadrado es 9, o sea que me daría un noveno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El 4 elevado a la menos 2, ¿qué me daría? 1 sobre 16. El otro, 1 sobre 25. ¿Dije bien? Sí. Sí, 5 a la menos 2. Y el último, 6 a la menos 2, que sería 1 sobre 36. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Bueno, ahí entonces encontré los elementos de esta matriz A, y supongamos que tengo la matriz B, que es la que escribí allá, y estaba por mostrarles un ejemplo de
cómo se suman dos matrices. Entonces, me voy a quedar con la matriz A que me quedó acá abajo. Voy a borrar todo lo otro. Y ahora supongamos entonces que quiero sumar. Quiero sumar la matriz A con la matriz B. Bien, entonces, si yo quiero hacer esta operación, A más B, bueno, para sumarla escribiría la matriz A, que tiene estos elementos, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y abajo un noveno, un 16, un 25avos y un 36. Y a esta matriz le quiero sumar la otra matriz que escribí acá, la matriz B, que tiene sus elementos 2, un medio, 0, 1. Y abajo en la segunda fila sería menos 3, 0, menos 1, 2. Entonces, para sumar, dijimos, para sumar dos matrices, sumamos los elementos que ocupan la misma posición, es decir, el elemento A sub 1, 1, que vale un medio, con el elemento B sub 1, 1. En este caso tendría que hacer la cuentita, un medio más 2, ¿de acuerdo? Un medio más 2, que me da 5 medios. Y así con todos los elementos. Ahora tendría que hacer un tercio más un medio. Y me hacen esa cuentita, a ver cuánto les da. Un tercio, ¿cuánto? 2 sobre 6. Después un cuarto más 0, me quedaría, ahí es fácil, un cuarto. Y un quinto más 1. 6 quintos. Un quinto más 1, ¿de acuerdo? Bien, después, si me hace la cuenta, 1 menos 3. 9 por 3, 27, menos 27, menos 1. Creo que menos 26 novenos. Después, un 16avos con el 0. Ese me queda igual, un 16avos. Después, un 25 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Menos 24 sobre 25. Y por último, un 36 más 2. 73 sobre 36avos. Bueno, esa sería la matriz suma de A más B, A más B. Esa sería la operación suma, A más B. ¿Sí? De cada operación vamos a ver las propiedades. Así como vimos, cuando vimos números reales, la suma tenía sus propiedades, el producto tenía sus propiedades. Entonces vamos a repasar o refrescar esas. En realidad, para el caso de las matrices, vamos a ver estas propiedades. Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien. Las propiedades de la suma de matrices, ¿sí? Dadas dos matrices A y B de la misma dimensión, A, B y C, podemos agregar una tercera acá. La propiedad asociativa, ¿se acuerdan cuando vimos la suma de números reales? También era asociativa, es decir, esto me permite realizar sumas de más de dos elementos. Para sumar dos matrices podemos sumar la matriz A con la matriz B solamente. Pero si yo quiero sumar una tercera, o sea, para sumar 3 o más matrices,
tengo que ir aplicando esta propiedad asociativa. Y lo que me dice la propiedad que podemos, bueno, asociar de distinta manera y el resultado es el mismo. Es decir, yo puedo hacer como está acá indicado, la matriz A más, y entre paréntesis, B más C. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tendría que resolver B más C, eso me daría un resultado, como acá hicimos, por ejemplo, A más B, que me dio un resultado, y luego hacer A más el resultado de B más C. Y eso me dice que según la propiedad asociativa es lo mismo que hacer primero A más B y a ese resultado sumarle la matriz C. ¿Se entiende? Las matrices con respecto a la suma también es conmutativa. Es posible entonces, o es lo mismo, hacer A más B que B más A. O sea, si acá hubiéramos realizado B más A, esa operación, me daría el mismo resultado que el que obtuvimos recién. A más B es igual a B más A. Esa es la propiedad conmutativa, que es lo mismo que para los números reales. La existencia del elemento neutro para la suma, que era el cero. ¿Se acuerdan que hoy dijimos la matriz nula es el elemento neutro para la suma de matrices? Es decir, si a una matriz A le sumo el cero, este cero, estamos hablando de un cero como matriz, no el cero en los números reales, sino que este cero sería la matriz nula en realidad. ¿Sí? Si a la matriz A le sumo la matriz nula, sería la matriz formada por todos ceros, se obtiene la misma matriz A. ¿Sí? Eso es la existencia del elemento neutro y lo que ocurre, lo mismo que ocurre con los números reales. Si a un número real le sumo el elemento neutro, obtengo el mismo número real. Para poder definir luego la resta, lo mismo que hicimos con los números reales. Para poder definir la resta de números reales, primero tengo que definir qué se entiende por el opuesto, ya que restar, en definitiva, es sumarle a otro número su opuesto. ¿Sí? En el caso de las matrices es lo mismo. Restar dos matrices, ¿qué va a hacer? Sumarle a una matriz la opuesta de la otra. La opuesta, o la matriz opuesta de A, es aquella matriz en la que todos sus elementos se obtienen tomando el opuesto. Es decir, cambiándole el signo, básicamente. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos acá en la pizarra, supónganse la matriz B, esta que habíamos visto de 2 por 4, que tiene su elemento 2, 1 medio, 0, 1. Si yo quiero la matriz opuesta se denota, igual que con los números reales, poniéndole un signo menos adelante. ¿Sí? La matriz opuesta de B sería la menos B y estaría formado por todos esos mismos elementos cambiados de signo. Es decir, sería menos 2, menos 1 medio, 0, menos 1. ¿Sí? En el caso de esa matriz B del ejemplo. En la segunda fila, los elementos de la matriz opuesta serían 3 positivos, 0, 1, menos 2. ¿De acuerdo? La matriz opuesta, entonces, es la que se obtiene cambiándole el signo a todos sus elementos. ¿Vamos? O tomando el opuesto de cada uno de sus elementos. Y entonces, para poder definir la resta de matrices, como decíamos, restar A menos B significa sumarle a la matriz A la opuesta de B. Es lo que está señalado ahí en la diapositiva. Es decir, la operación, lo que está escrito acá lo último, estoy señalando, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. A menos B, sería la resta de A menos B, es, o cómo se hace, cómo se obtiene, bueno, es a la matriz A sumarle la opuesta de B. ¿Sí? Ahí les dejo de compartir y hacemos ese mismo ejemplito con las matrices que tenemos acá. O quizás voy a tomar un ejemplito más fácil para no tener que hacer cuentas con fracciones. ¿Sí? Les dejo de compartir.
Para poder restar dos matrices, obviamente también tienen que tener la misma dimensión, porque si para poder restar tengo que sumarle a una matriz la opuesta de la otra, en definitiva es una suma, y para poder sumarla tienen que tener la misma dimensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi matriz A que tiene sus elementos 1, 2, 0, menos 3, 0, menos 1, y la matriz B es igual a 0, 3, 5, menos 1, menos 1, 0, 0, 4. Bueno, si yo quiero realizar la operación A menos B, ¿qué tengo que hacer? A la matriz A sumarle la opuesta de B. Entonces escribo la matriz, lo voy a escribir acá abajo. La operación entonces A menos B va a ser igual. La matriz A la dejo como está, 1, 2, 0. ¿Podría sumar estas dos matrices A y B, así como están? No, porque tienen distinta dimensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder sumarla o restarlas, necesito que tengan la misma dimensión. Es decir, esta la vamos a borrar, el menos 1 y el 4, esa columna de la matriz B, la vamos a borrar para que me queden con la misma dimensión, ¿sí? Perdón. Entonces, 1, 2, 0 en la matriz A, menos 3, 0, menos 1. Y le voy a sumar, dijimos, le voy a sumar la opuesta de B. ¿Cuál sería la opuesta de B? La voy a escribir acá. La matriz menos B. La matriz menos B la indicamos así, a la opuesta de B. Es toda esta cambiada de signo. Es decir, ¿cómo me quedaría? 0, menos 3, menos 5. Después 1, 0, 0, 0. Bueno, entonces a la matriz A le sumo la opuesta de B, que es esa que escribí ahí. 0, menos 3, menos 5, 1, 0, 0. Bueno, y ahí entonces lo que tengo que hacer es sumarlas como hicimos hoy. Es decir que la resultante, la suma de estas dos sería 1, 2 más menos 3, que me daría menos 1. 0 menos 5 me daría menos 5. Y con la segunda fila, menos 3 más 1, menos 2. 0 con 0 me daría 0. Y menos 1 más 0 me quedaría menos 1. ¿Vale? Ya que estamos y que vimos la operación transpuesta, para recordar cómo se hace, supóngase que quiero encontrar A menos B transpuesta. O sea, la transpuesta de A menos B. ¿Sí? Es decir, la transpuesta de la matriz que obtuve recién. La que obtuve recién, ¿de qué dimensión es? De dos filas, la escribiría así, 2 por 3, ¿de acuerdo? 2 por 3. Entonces, la que voy a encontrar acá, que es la transpuesta, tiene que ser de 3 por 2. Para hallar la transpuesta hacemos como decíamos, fácilmente digo, lo que era fila 1 pasa a ser la columna 1. Entonces, acá me va a quedar 1 menos 1 menos 5 como columna 1. Y lo que era la fila 2 pasa a ser la columna 2. Entonces, acá pondría el menos 2, 0, menos 1. Y eso sería la matriz transpuesta de A menos B. ¿Sí? O A, como está ahí, A menos B transpuesta. Bien. Seguimos con las operaciones entre matrices. Ya definimos lo que es suma y resta de matrices, con las propiedades de la suma.
si yo les digo cuáles son las propiedades de la resta de matrices, puedo decir que es conmutativa, por ejemplo, A menos B será lo mismo que B menos A. ¿Qué me dicen? No. Por lo general, la resta de matrices, igual que la resta de números, no es conmutativa. ¿Sí? Bien. Esta otra operación se denomina producto por un escalar o producto de una matriz por un escalar. Cuando hablamos de un escalar, hablamos de un número real. Un escalar es un número, ¿sí? Un número real. Entonces vamos a ver esta operación. ¿Cómo se hace? Multiplicar a una matriz por un número, por un producto de una matriz por un número, ¿sí? Eso se llama el producto por un escalar y consiste simplemente en multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz por ese número, ¿sí? Ahí les dice, el producto de una matriz A con elementos A sub i j por un escalar, por un número real K, es otra matriz B, supongamos, B sub i j, que tiene la misma dimensión que A, y que cada elemento de la matriz B se obtiene multiplicando a los de la matriz A por el escalar K. ¿Sí? O sea, simplemente multiplicar cada elemento por el K, por el escalar. ¿Sí? Entonces ahí en general dice que B sub ij, o sea, los elementos de la nueva matriz B sub ij son o se obtienen haciendo K, ese número real, por los elementos A sub ij de A. Bueno, el producto por un escalar tiene también sus propiedades que están especificadas ahí. Si yo tengo que hacer K por A más B, o sea, un escalar por A más B, vale la propiedad distributiva, ¿sí? Del producto, o sea, de la suma de matrices con respecto al producto escalar. Es decir, que puedo hacer ahí K por A, K por B, y sumarlos. O sea, da lo mismo primero hacer la suma y luego multiplicar K por esa suma, o hacer primero el producto escalar K por A, K por B, y después sumarlos. ¿Entiende? Da lo mismo. Distributiva respecto a la suma de escalares. También imagínense que tienen que hacer 2 más 3 por la matriz A, que tenga ciertos elementos, la matriz A, no sé. Eso es lo mismo efectivamente hacer 2 más 3, que es 5, y multiplicarlo por la matriz A, o sea, hacer 5A, o, como hago ahí, multiplicar 2 por A más 3 por A. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. También vale con respecto a la asociatividad de escalares. Es decir, si yo tengo un escalar K y un escalar H, da lo mismo primero multiplicar los escalares entre sí y después multiplicarlo por la matriz, o hacer el producto de uno de los escalares por la matriz y después multiplicar por el otro escalar. Bueno, y el producto escalar también tiene su elemento unidad o unitario sería, que en el caso del producto era el 1, en el caso de las matrices, el elemento identidad es la matriz identidad. ¿Se acuerdan que era aquella matriz que tiene todos unos en la diagonal y ceros en el resto? ¿Sí? Como para que entendamos de qué estamos hablando con esta operación, que es muy sencilla, les voy a dejar de compartir un ratito para que miren un ejemplito en la pizarra. Supongamos con la matriz que tienen ahí, la matriz A,
y yo quiero decir, por ejemplo, 2 por la matriz A. Es el producto de la matriz A por un escalar 2, ¿sí? 2 por A. ¿Sí? O un medio por A, o menos 3A, más 5A. ¿Sí? Cuando hagamos operaciones, podemos hablar, por ejemplo, de la operación 5A menos 3 por la B transpuesta. Por ejemplo, por decir una operación. ¿Sí? La matriz A multiplicada por 5, la matriz B le hago la transpuesta y lo multiplico por 3 y después el resto. Vamos, son operaciones con las matrices. Operaciones de las que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría 2 por A? ¿Sí? Este producto escalar. O producto de la matriz A por el escalar 2. Sería cada uno de los elementos multiplicado por 2. En este caso sería 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 0, 0. 2 por menos 1, menos 2. Bueno, y ahí tendría el producto por escalar A. ¿Sí? La operación que decíamos también, esta que decía acá, por ejemplo, propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. ¿Sí? Es decir, que si yo tenía, por ejemplo, que hacer 2 más 3 por la matriz A, yo puedo decir, bueno, 2 más 3 por la matriz A sería lo mismo que decir 2 más 3, 5. Esto sería lo mismo que decir 5 por A. O también se me podría haber ocurrido hacer acá la distributiva con el A, es decir, hacer 2 por A, 2 por A y más 3 por A. Entonces, en algunos casos convendrá hacer esta operación o en algunos casos convendrá directamente sumar el 2 más 3 y multiplicar solamente el 5 por A. Porque si lo hago así, tengo que armar dos matrices. La matriz A multiplicado por 2, después multiplicado por 3 y después sumarlo. Es como que es más trabajoso. Esto es como cuando los números reales en una ecuación tenemos 2x más 5x. Bueno, las puedo agrupar, decimos. ¿Sí? Si yo tengo 2a más 3a, puedo escribir esto igual a 5 por a. ¿Ah? ¿Se entiende? Y lo mismo cuando teníamos que hacer 2 por 5 por a. ¿Sí? La operación, la tercera propiedad que tenían ahí, ¿sí? Puedo hacer el 2 por 5 primero y multiplicarlo por A, o hacer así, 2 por 5A, ¿se entiende? O si quiero puedo poner 10 directamente por A. Es decir, multiplicar el 2 por el 5 y después hacer el producto escalar con el 10 directamente. ¿Se entiende? Bien, esas son las propiedades de producto de una matriz por un número escalar. Por un escalar. Bien, si avanzamos con las operaciones entre matrices, perdón que ahí les voy a volver a compartir. Bueno, bien, vuelvo acá.
Bien. Y llegamos a esta, quizás dentro de las operaciones entre matrices, la operación más complicada, podríamos decir que es la del producto de matrices, ¿sí? Vamos a comenzar multiplicando lo que sería una matriz fila por una matriz columna, ya que después cuando tengamos que multiplicar matrices en general, las operaciones que vamos a hacer siempre van a ser de esta manera, una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una matriz fila, es decir, la matriz A, que tiene sus elementos 1, 1, a sub 1, 2, hasta el 1n. Es decir, que tiene n columnas. Es una matriz, como dice ahí arriba, una matriz A de orden 1 por n. Para poder multiplicarla por otra matriz, la matriz B tiene que ser de n. En principio puede ser por 1, por ejemplo, como acá, porque vamos a multiplicar, dijimos, matriz fila por columna. Una matriz fila por una matriz columna. En general, se tiene que cumplir para que se puedan multiplicar las matrices. Después en la otra diapositiva lo voy a expresar, está escrito en la otra igual. Pero para que se puedan multiplicar, tiene que darse esta condición de que el número de columnas de la matriz A, o de la primera matriz sería, tiene que coincidir o tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Como ven acá, la matriz A es de 1 por n, es decir, n columnas, y la matriz B es de n por 1, es decir, n filas. El número de columna de A tiene que coincidir con el número de filas de B. Entonces, en principio, vamos a comenzar multiplicando una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? De esta manera. Si yo voy a multiplicar esta matriz fila por esta matriz columna, la operación que voy a hacer para poder multiplicarlas va a ser tomar el elemento A sub 1, 1. Es decir, el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B. El A sub 1, 1 lo voy a multiplicar por el B 1, 1. A eso le voy a sumar el segundo elemento de la matriz A con el segundo elemento de la matriz B. Es decir, ¿qué voy a estar multiplicando? El que estoy señalando ahí, el segundo, el 1, 2 con el 2, 1. ¿Se entiende? Después voy a tomar el tercer elemento con el tercer elemento de la matriz B y por último, así con todos sus elementos hasta que el último de la matriz A sería el 1n por el bn1. La suma de todos esos productos entre los del elemento de la matriz A con los de la matriz B, esa suma me daría un número real. Fíjense entonces qué es lo que ocurre cuando yo multiplico una matriz de 1 por n por una matriz B que es de n por 1, es decir, multiplico una matriz fila por una matriz columna, lo que obtengo que es un número real. ¿Se entiende? El producto de una matriz fila por una matriz columna me da un número. ¿De acuerdo? O sea, me daría, en realidad sería una matriz, podríamos decir, de 1 por 1, porque el resultado de un producto de matrices va a ser también una matriz, pero en este caso, si la matriz A es de una sola fila, es decir, es una matriz fila, y la matriz B es una matriz columna, el resultado que obtengo es de orden 1 por 1, ¿sí? Es decir, es una matriz de 1 por 1. Fíjense que coincide con lo que estoy señalando acá. Ven que la matriz A tenía una fila y la matriz B tenía una columna. El resultado me dio una matriz de 1 por 1. Es decir, la cantidad de filas de A por la cantidad de columnas de B. De 1 por 1. ¿Se entiende? Bueno, y ahí vamos a hacer un ejemplito que voy a hacer en la pizarra para ver cómo sería esa operación entonces. Pónganse que la matriz A
les dejé de compartir ahí, sí. Supóngase que la matriz A, entonces, es una matriz fila, en este caso, de cuánto por cuánto. 1 por 3, ¿de acuerdo? Para que la pueda multiplicar por una matriz B, la matriz B tiene que tener, en principio, 3 filas, y por ahora estamos diciendo que va a ser columna, o sea, 3 por 1. Y entonces supongamos que los elementos de esta matriz B pueden ser 2, menos 3 y 5. Bueno, y si yo quiero entonces multiplicar A por B, el producto de esta matriz fila por esa matriz columna, como dijimos, me va a dar como resultado, si esta tiene una sola fila y esta tiene una sola columna, el resultado va a ser de 1 por 1, es decir, el número de filas de A por el número de columnas de B. Y para que se puedan multiplicar, vuelvo a repetirlo porque es importante, este numerito, es decir, el número de columnas de A, tiene que coincidir con el número de filas de B. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos esta operación? A por B, es decir, que voy a tomar la fila 1 por la columna 1. Elementos con elementos los voy a ir multiplicando y los voy a ir sumando. Es decir, acá, ¿qué voy a hacer? 1 por 2. 1 por 2. Más, después que vendría 2 por menos 3. Más, en este caso, 0 por 5. El resultado me da, en este caso, una matriz de 1 por 1. En este caso, es decir, un número real. Que va a ser, dijimos acá, 1 por 2, 2, 2 por menos 3 me da menos 6, acá me da 0, 2 más menos 6 más 0. Es decir, menos 4, ¿no? Entonces la matriz A por B me daría, por así decirlo, una matriz de orden 1, en este caso que vale 4. ¿Vamos? Bueno, así se multiplica una fila por una columna, o una matriz fila por una columna. Ahora vamos a ver cómo sería el proceso en general. Vuelvo a compartir. Perdón. Bien. Entonces, ahora vamos al caso en general, que quiero multiplicar dos matrices, A y B. Su producto, dice, es otra matriz, P, cuyos elementos se obtienen multiplicando las filas de A por las columnas de B. Y vuelvo a repetir lo que les decía recién. El número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B. El número de columnas, es decir, si la matriz A era de orden M por N, la matriz B tiene que ser de orden N por, podría ser P en este caso. La matriz resultante tiene que ser de orden, como decimos acá en el ejemplo que hicimos hoy, de orden, la matriz C va a ser de orden M, que era la cantidad de filas de A, por P, que era la cantidad de columnas de B. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir porque es importante esto. Para poder multiplicar dos matrices, una matriz A de M por N, es decir, la cantidad de columnas de la primera matriz, en este caso N, tiene que coincidir con la cantidad de filas de la matriz B, de la segunda matriz. Y la resultante va a ser del orden
el número de filas de A por el número de columnas de B. Es decir, de orden M por P. ¿De acuerdo? Y para irlas multiplicando se hace, como ahora vamos a ver en un ejemplo, como decíamos, fila por columna. O sea, voy a tomar las filas de A y las voy a multiplicar por las columnas de B. Serían operaciones similares a las que hicimos recién, pero varias veces voy a tener que hacerlo porque son muchas. En el caso de que sean varias filas por varias columnas, voy a tener que hacer una cantidad de operaciones, filas, columnas, ¿sí? Bueno, acá está expresado en forma general y para los que usan o para los que trabajan en computación, hay una forma, no sé si lo alcanzan a ver ahí, para calcular el producto de todos los elementos, se puede expresar o se pueden calcular con esta formulita que tienen ahí. Este símbolo que estoy señalando ahí es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Y ahí les dice que es la sumatoria desde 1 hasta n de todos los A sub y R por los B sub RJ. Eso para multiplicar una fila por una columna, ¿sí? En esta sumatoria o en este símbolo de sumatoria, este R es el índice que va a ir variando desde 1 hasta n. Por ejemplo, en el primer caso el R vale 1, entonces voy a estar multiplicando A sub y 1 por B sub 1J, ¿sí? Y bueno, y de esa manera haremos la multiplicación de una matriz fila por o sea, una fila de A por una columna de B. Luego eso hay que repetirlo varias veces para recorrer toda la fila y todas las columnas, y así se puede obtener computacionalmente, digamos, el producto de una matriz A por una matriz B. Ahora vamos a hacer un ejemplito para que quede más claro el tema de esta operación, ¿sí? Bueno, las propiedades, recordemos las propiedades del producto de matrices, es asociativo, el producto de matrices es asociativo, es decir, que puedo multiplicar, como está indicado ahí, A por B por C. Si tengo que multiplicar tres matrices, puedo primero multiplicar B por C y después hacer A por el resultado de B por C, o hacer al revés, primero multiplicar A por B y el resultado multiplicarlo por la matriz C. En la propiedad 2 es muy importante para el producto de matrices, preguntita siempre de parcial, parcialito, final. El producto de matrices, en general, no es conmutativo. No pasa lo mismo que con los números reales. En los números reales era lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. Para las matrices no es lo mismo A por B que B por A. Eso es muy importante recordar. En el único caso que por ahí puede, o en el único caso que se va a cumplir de que A por B es igual a B por A, en que en realidad es que cuando B sea la inversa de A, ¿sí? Que más adelante vamos a ver qué es la inversa de una matriz, pero en el único caso en que A por B es igual a B por A y me da por resultado en realidad la identidad, es cuando A es la inversa de B, ¿sí? O dicho de otra manera también, B es la inversa de A. Eso casi en el único caso en que se me cumple la propiedad conmutativa. Pero si no, no. Sí vale la propiedad distributiva, es decir, que si yo quiero hacer A por, entre paréntesis, como está ahí, B más C, puedo aplicar la propiedad distributiva, es decir, que esto va a ser A por B más A por C. Es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, ¿sí? Eso con las matrices vale. Bien. Ahí les dejo compartir, hacemos un ejemplito de producto.
Bueno, esta es una matriz A de ¿cuánto? De 2 por 3, ¿sí? La voy a multiplicar por una matriz B que en principio, ¿qué tiene que tener? El número de columnas de A, que sería 3, tiene que coincidir con el número de filas de B. Es decir, que la matriz B en principio tendría que ser de 3 por la otra cantidad de columnas de B, puede ser de cualquier cantidad de columnas, no importa. Pero lo que sí se tiene que dar es que este numerito, cantidad de filas de A, coincida con la cantidad de columnas de B. Pongámosle, para que no sea justo al revés, una de B de 3 por 3. Por ejemplo, B de 3 por 3. ¿Sí? Entonces puede ser 0, menos 1, 2, 3, menos 2, menos 1, 5, 6. Bueno, si yo voy a multiplicar entonces la matriz A que tiene 2 por 3 por la matriz B que es de 3 por 3. La matriz resultado, ¿de cuánto me va a dar? ¿De cuánto me va a quedar? Supongamos que el resultado va a ser una matriz C de cuánto por cuánto. De 2 era el número, este numerito, los dos de afuera, podríamos decir. Es decir, para que se pueda multiplicar, tienen que coincidir, cuando yo digo 2 por 3, tiene que ser de 3 por, es decir, el numerito este tiene que coincidir con este, los dos de adentro, podemos decir, que tienen que coincidir. Y el resultado es el que se obtiene tomando los dos de afuera, podría decir. El 2, en este caso, por 3, ¿sí? El número de filas de A con el de columnas de B. De 2 por 3 va a ser. La resultante va a ser de 2 por 3. ¿Está? Entonces, voy a tener dos filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir obteniendo los elementos de esta matriz C. La matriz C, entonces, va a tener, dijimos, dos filas, o sea que va a tener un C sub 1, 1, C sub 1, 2, y C sub 1, 3, y después C sub 2, 1, C sub 2, 2, y 2, 3. ¿De acuerdo? Va a ser de dos filas por 3 columnas. Para encontrar entonces, vamos a suponer que quiero encontrar este elemento de la matriz C, el elemento que ocupa la posición 1, 1. Si yo voy a querer encontrar el elemento 1, 1, entonces es como si hiciera la fila 1 de A o la columna 1 de B. Es decir, que voy a tomar esta fila 1, con esta que sería la columna 1. Y eso me va a dar el elemento C sub 1, 1, es decir, el que va a ocupar la posición 1, 1 de la matriz producto. Bueno, y ahora hacemos esa operación, fila por columna, como hicimos hoy. Es decir, que yo ¿qué tengo que tomar? El primer elemento de esta fila con el primer elemento de esta columna. ¿Vamos? ¿Qué sería? 1 por 0. ¿Ah? Lo voy a calcular si quieren acá, aparte, para que les quede la operación, cómo se encuentra el resultado que vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? 1 por 0. 1 por 0. Más, después, ¿qué vendría? 3 por 2. Y después 0 por menos 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sería 1 por 0, 3 por 2 y después 0 por menos 1. ¿De acuerdo? Toda esa cuenta que me da. Está ahí. Es decir que este elemento sería un 6. ¿Vamos? Ahora voy a calcular el elemento C1, 2. Es decir que voy a calcular de nuevo la fila 1, pero ahora por la columna 2.
la columna 2, es decir, por estos elementos ahora. ¿Vamos? Entonces, díganme ustedes, ¿cómo me iría quedando? 1 por menos 1, más 3 por 3, más 0 por 0. Ah, 0 por... Sí, 0 por 5 sería. Igual va a dar 0, ¿no? Pero el resultado entonces sería 3 por 3, 9. Y acá me daría menos 1. 9 menos 1, 8. Y entonces acá pondría un 8. Por último de esta fila sería el 1, 3. Sería entonces fila 1 por columna 3. A ver, entonces, díganme ustedes cómo me va quedando. 1 por 1. Más 3 por menos 2, ¿no? Guarda con el signo, menos 2. Y después 0 por 0. Entonces 1, 3 por 2, 6 negativo. 6 negativo más 1 me quedan menos 5. Menos 5 sería que va a ir ahí. Y ahora vamos con los elementos de la segunda fila de C. El que sería, por ejemplo, el 2, 1. C, 2, 1. Entonces, por ejemplo, ahora que voy a tomar la segunda fila de A y la tengo que multiplicar por todas las columnas de B. Por ejemplo, cuando tome la primera columna va a ser, ahí voy a estar calculando el que quiero calcular ahora. El C21 sería fila 2, columna 1. El producto, ¿qué me daría? Menos 1 por 0, ¿no? Más 2 por 2, 5 por menos 1. Bueno, este da 0, acá sería 4, y acá me daría menos 5, menos 1. Entonces este elemento valdría menos 1. ¿Vamos? Vamos con el otro. El C de la fila 2, 2, 2. Sería fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2 ahora. Menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1. Después, ¿qué viene? 2 por 3. Más 2 por 3. Más 5 por 5. Bien. Entonces esto me da 1 positivo, 3 por 2, 6, más 1, 7, 25 más 7, ¿no? 32 si no me equivoqué. 32 sería el elemento que va a ir acá. Y por último, ahora sí último, el 2, 3 sería fila 2 por la columna 3. Entonces, ¿qué sería? Menos 1 por 1. Más 2 por menos 2. 5 por 0. Bueno, me daría 2 por menos 2, menos 4. Y acá menos 1, menos 5. Bien. Y ese sería entonces el producto de A por B. ¿Sí? Si yo le pidiera B por A, ¿me daría lo mismo? No. Acuérdense que el producto no es conmutativo. ¿Sí? Sí, podría asociar, sí puedo hacer la distributiva, pero no es conmutativo. Preguntita de parcial o parcialito. Les pregunto a veces, por ejemplo, si A y B son matrices conformables,
Conformables quiere decir que se pueden multiplicar entre sí, A por B. ¿Sí? ¿Será cierto esta igualdad o esta identidad? ¿Se está viendo en la pantalla si yo escribo acá, Gonzalo? Si escribo acá se ve. Si hay veces inconformables. ¿Será cierto? Bueno, esa es la propiedad en los números reales del cuadrado del binomio, ¿se acuerdan? El cuadrado del binomio era el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? ¿Será válido esto con matrices? Si es sí o no, ¿por qué? Para ver si es válido, yo tendría que hacer. Y bueno, probar, sea con números o sea con matrices, la operación a más b al cuadrado es hacer a más b por a más b. Esa operación sería, o sea, a más b al cuadrado, a más b al cuadrado sería eso, a más b multiplicado por a más b otra vez. Con las propiedades que vimos hasta ahora, la distributiva, yo puedo hacer esto. Con las matrices, siempre teniendo presente que A y B son matrices. Puedo hacer esta distributiva así. A por A por A, que eso me va a dar A al cuadrado, ¿sí? Después, qué seguiría acá? A por B, es decir, que acá voy a poner A por B. Después, ¿qué voy a poner? Esta distributiva de B con las otras dos. B por A más B por B. Bueno, A por A, como dijimos, esto es A al cuadrado. Por ahora voy a poner A por B más B por A más B al cuadrado. Acá ya verán para qué lado estamos apuntando, digamos. Si yo tengo con los números reales A por B o B por A, es lo mismo. A por B o B por A. Por eso en los números reales, A por B más B por A se pueden sumar, como me da lo mismo, me queda dos veces AB. Pero en el caso de matrices, ¿puedo sumar? A por B me va a dar lo mismo que B por A. No. Entonces, bueno, ahí está la respuesta, digamos. Esto, A por B, es distinto de B por A. Por lo general es distinto, por ahí de casualidad me puede dar igual. Pero con que un caso me dé distinto, ya digo que en general A por B es distinto de B por A. 2 por 3, está quedando 3 por 3. Claro, ya ahí no se cumple. ¿Entiendes? Entonces, como el producto de matrices no es conmutativo, esta igualdad no se cumple para el caso de matriz. En general, no se cumple esa identidad. Al igual que esta otra, A menos B por A más B, se cumple, en el caso de matriz estamos hablando, que A menos B sea, por A más B sea igual. Esto se acuerdan que con los números reales era que una diferencia de cuadrado. A menos B por A más B se podría escribir como A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Será cierto en el caso de matrices esta identidad? Bueno, lo mismo. Si ustedes se ponen a hacer las distributivas, en el caso de los números reales, por ahí cuando haga la distributiva le va a quedar AB y después les queda menos B por A, que se cancelan porque son iguales en el caso de los números reales. Pero en el caso de las matrices, AB y B por A no son lo mismo en general, no se pueden cancelar. Entonces, esta otra identidad, en el caso de las matrices, tampoco es válida. ¿Sí? Es falso, no sería esto igual a esto. ¿Por qué?
porque el producto de matrices no es conmutativo, por consiguiente no puedo llegar a esta igualdad. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Bueno, con respecto a las matrices, vamos a terminar aquí por hoy.